pongo a grabar. Ahora sí, ahora voy a... cuando hayan entrado todos. Dale. Sí, ahora ya desactivo la sala de espera para que entren todos. Yo pongo a grabar, silencio a todos y dejo solamente los micrófonos de Ale y de la mesa. Bueno. Ahí Ale, te Antes de escuchamos. comenzar con... ¿Se escucha? Buenas tardes, Sí, bienvenidos a todos. Bien. Antes de comenzar con la clase de hoy, que es soluciones sintomáticas más allá del nombre del padre, voy a hacer el anuncio de la próxima clase, que va a ser el 1 de junio, 1 del 6. El título es El estallido del género, y van a presentar Alejandra Antuña, Graciela Schnitzer y Gabriela Rodríguez. Así que los esperamos dentro de 15 días. Antes de empezar con la lectura de los dos trabajos, voy a situar un poco el tema de esta clase en el marco y el recorrido del seminario. Soluciones sintomáticas, más allá del nombre del padre, lo primero que, voy a contar un poquito, lo primero que surgió en las conversaciones con Elsa y Cristian, que son mis compañeros de mesa, fue el comentario de Cristian, que es: el síntoma siempre es una solución. Todo esto por mensaje de WhatsApp. Lo que es cierto, porque aún en la versión más clásica y neurótica ya era definido por Freud como una solución de compromiso. Con los trabajos de hoy vamos a tratar de ir de los síntomas al síntoma, como es el título del libro de Mónica Torres, que fue reeditado recientemente por el ICDEVA, y que cuarentena mediante podrán conseguir. O también podríamos llamarlo del padre al síntoma. Ahora bien, si el síntoma es una solución, ¿cuál es el problema? Para decirlo breve, podría decir que el problema en los seres hablantes es, tomo una cita de Lacan, de Hablo las paredes, una relación totalmente anómala y extraña con su goce, en torno a ese núcleo opaco llamado goce sexual. El Edipo, el padre y el falo son formas de elaboración del goce siempre más o menos fallidas, como lo dice Lacan ya en el seminario 5, cuando habla de las carencias paternas en los capítulos de metáfora paterna. Y son fallidas no por insuficiencia del papá que a cada uno le tocó en suerte, sino por estructura, porque algo del goce no es elaborable, no se negativiza. Lo femenino, no como género, uno entre otros, sino lo femenino en tanto tal, define al goce en su alteridad irreductible, exilio interior de todo ser hablante, que se sitúa en un espacio más acá o más allá del falo. Es una frase de Miquel Basol. Podríamos citar aquí nuevamente la paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga, que ya se ha tomado en este seminario, y que expresa bien la imposible relación entre goces distintos. Uno ordenado por el significante fálico y el par significante S1, S2, y el otro goce o goce de lo otro, que se pierde cuanto más se busca del lado significante. Entonces, de un lado tenemos el al menos uno del padre, la universalidad de la castración, el patrón fálico, y del otro lado el uno solo entre 0 y 1, que, como dice Marie-Hélène Bruce, permite obtener la diferencia hecha por la marca que aloja sobre el cuerpo lo imposible, ligado al sexo en el sujeto hablante. Entonces, respecto de esta cuestión de lo femenino, de este goce, es que vamos a escuchar dos trabajos preciosos de Elsa Maluenda y Cristian López, y después conversaremos. Así que le doy la
palabra a Elsa Maluenda. Bueno, buenas tardes, noches ya. ¿No se oye? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, sí. pensé que perfecto. no. Bueno, es muy rara esta situación realmente, bueno, verlos ahí algunos en estos cuadraditos de la computadora y no tenerlos en el auditorio y verme a mí misma reflejada aquí en la pantalla, bueno, es bastante inquietante la sensación. Bueno, en primer lugar lo que quiero es agradecer a mis compañeros de mesa, que no los tengo a mi derecha ni a mi izquierda, como habitualmente en ANCON, Cristian López y Alejandra Lorae, con quien hemos trabajado por chat de WhatsApp de una manera hermosa, y bueno, quiero agradecerles, se los agradecí a ellos, pero quiero hacer el agradecimiento público. Bueno, titulé a esta presentación Duelar al padre, pinceladas. Introducción. La inclusión de la palabra pinceladas en el título de esta presentación se la debo a un comentario de mi querido amigo Jorge Faraoni, a quien no veo, pero supongo estarás por ahí, quien, refiriéndose a la forma que suelo darle a los textos, me dijo, son pinceladas. Me pregunto entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dice a mí el significante pinceladas? E inmediatamente evoco esas pinturas del Renacimiento y más allá, y también más acá, hasta esa primera ruptura en la historia del arte denominada impresionismo. En aquellas pinturas vemos representados a hombres y mujeres ataviados lujosamente, haciendo gala de sedas, armiños, alhajas, rodeados de objetos con diversas texturas y brillos, como el metal o el cristal, y producto de una técnica pictórica de un realismo apabullante. Cada vez que me encuentro frente a alguno de estos cuadros, me pregunto, ¿cómo hizo el artista para lograr estos efectos? Entonces me acerco a la tela para observar la pincelada, para apreciar que aquello que desde lejos vemos con volumen, brillo y textura, está hecho con 2 o 3 pinceladas. Solo eso, pinceladas. Y la forma desaparece para convertirse en trazos, o como expresó poéticamente Lacan, en una lluvia de miradas sobre la tela. Por esto se me ocurre que en lo que a mí respecta, el uso de las pinceladas es un modo de acercarme para tomar distancia y componer otra cosa, algo diferente. Hoy el marco de nuestra realidad se llama pandemia. ¿Cómo tomar distancia de sus efectos? El más notorio tal vez sea la incertidumbre, porque sabemos cómo empezó todo esto, pero desconocemos cómo y cuándo terminará. Del mismo modo que ocurre con cualquier cosa que hagamos, con pandemia o sin ella, pues nunca podremos anticipar cómo resultarán. Tomar distancia me lleva a una temática que trabajé para un ensayo de Ligdeva en el año 2000, que Mónica Torres citó en varias oportunidades y que trabajamos en el seminario de enlaces dedicado a las pasiones. Se trata de lo que Lacan llama las dimensiones de la otra cosa, y él las sitúa en una clase del seminario 5 titulada La metáfora paterna, y también en el comienzo del escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las cosas. Las dimensiones de otra cosa son
la vigilia, el pánico, el enclaustramiento, el aburrimiento, la plegaria, la rebeldía y el deseo. Dimensiones que a cada uno, creo, nos resuenan y nos afectan en la situación actual de aislamiento social obligatorio. Tomar distancia entonces como el pintor al crear su obra, como el espectador que la contempla, como el analizante en su recorrido, para encontrar su solución singular. Para esta clase me propuse indagar las diferencias entre creación, invención y solución. Pero, les confieso, no avancé mucho por ese camino, no encontré material en mi biblioteca y tampoco googleando, así que esto me quedó pendiente. Pero, por ahora, entonces, voy a servirme del término solución, porque invención me suena un tanto grandilocuente. Será porque me remite a frases tales como Freud inventó el psicoanálisis, Lacan el objeto A, los chinos la pólvora y otras del similar tenor. Y me parece que el común de los mortales, confrontados con esas dimensiones que la vida y la neurosis nos deparan, a lo mejor podremos arribar a alguna solución, más modesta sin duda que las invenciones citadas, pero tan novedosa y revolucionaria como aquellas. Subtítulo: Algunos mojones en la teoría. En la enseñanza de Lacan encontramos distintas elaboraciones acerca del padre. En primer lugar, una formalización con la escritura de la metáfora paterna, donde el padre es un significante que opera sobre el deseo de la madre para dar como resultado la significación fálica. Sustitución que nos permitirá habitar en un mundo de significaciones más o menos compartidas, mutables, donde el punto de capitón haga de tope a la metonimia. Un segundo momento, o escansión, podemos ubicarlo en la clase del 20 de noviembre de 1963, publicada en el libro de los nombres del padre, más conocida como la única clase del seminario inexistente sobre los nombres del padre. O, como le gusta decir a Mónica Torres, parafraseando a Federico Fellini, la única clase del seminario 10 y medio. Pues esta clase se sitúa entre el seminario 10, dedicado a la angustia, y el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. A partir entonces de la conceptualización del objeto A, comienza una torsión en los desarrollos en torno a la cuestión del padre, que conduce a Lacan a la pluralización del nombre del padre y a la función de nominación, produciendo el pasaje del nombre del padre al padre del nombre, donde el padre se perfila como deseante. Esta pluralización, en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, donde Lacan lee a Freud a partir de sus 3 versiones, el padre edípico, el padre de la horda y el de Moisés y la religión monoteísta. La pluralización de estas versiones del padre es un modo de nombrar la inconsistencia del padre y su función de semblante. En la última parte de su enseñanza, en el seminario RCI, dará una versión más deseante del padre, al ubicarlo como merecedor del amor y el respeto por hacer de una mujer la causa de su deseo. Un padre que desea y goza del cuerpo de una mujer. Un padre encarnado, o mejor dicho, un padre que también es un hombre. En el seminario siguiente, el síntoma, el nombre del padre devendrá síntoma, que anuda los 3 registros
como se desprende del estudio de la obra de James Joyce. El síntoma ya no designa a lo que no anda para convertirse en una solución. En la teoría se produce un desplazamiento que me animaré a llamar el duelo por el Padre y su más allá. Este más allá del nombre del Padre se inscribirá en cada quien de manera singular, tal como transmiten los AE en sus testimonios. Cada analizante deberá atravesar la caída de los semblantes del Padre y arribar a una versión que lo separe, que le permita tomar distancia de esa sombra, a veces ominosa, que encontramos, por ejemplo, en Hamlet o en la Carta al Padre de Kafka. Más allá del que también testimonian los artistas con sus producciones, con sus ficciones. Tomaré la novela Papá de Federico Janmer, publicada en 2003, que narra en primera persona la relación del narrador con su padre. A pesar del carácter autobiográfico del texto, prefiero referirme a la figura del narrador para separarla de la persona del autor, puesto que al escribir, un autor se sitúa en el campo de las ficciones, y por otra parte, sabemos con Lacan que la verdad tiene estructura de ficción, tal como se desprende de la novela familiar del neurótico. En este sentido, en la página 142 del libro Papá, encontramos esta afirmación. La verdad se me antoja un imposible. Por suerte, para mí, la literatura no se hace con verdades. Subtítulo: Duelar a un padre. Advertirán el deslizamiento desde el título de esta presentación, Duelar al padre, a este subtítulo, Duelar a un padre, que también puede leerse así, del padre idealizado a su más allá. En la novela testimonial Papá, accedemos al relato de un hijo narrador a partir del momento en que su padre es diagnosticado con un cáncer terminal. Allí comienza lo que llama velar al padre, asistiendo a su progresivo deterioro durante 2 años. Velar no solo quiere decir proteger, acompañar, mimar, también es poner un velo para poder descorrerlo. Velar al padre es correlativo de no velar al padre. No velar todo junto, ¿no? Como novela, novelar. Convirtiéndolo en un personaje más. En la trama se van intercalando los recuerdos del narrador y sus interrogantes con relación al cómo y el porqué de las decisiones tomadas por su padre. Una de ellas, la más temprana, había sido ingresar al liceo militar, carrera a la que renunció a la edad de 20 años como consecuencia de lo que llamó una cuestión de honor. En ese momento le había dicho al coronel, le había dado su palabra de que si cometían una injusticia con él, renunciaría. Por eso, cuando fue castigado por la transgresión de un compañero, así lo hizo. Renunció. Sin embargo, a pesar de esta renuncia a la carrera y convertirse en un militar frustrado, continuó identificado a ese ideal y a una idea de patria sostenida por aquellos militares que a lo largo de nuestra historia promovieron los golpes de Estado. Un padre que celebró los golpes del 55, 66, 76 y que se desempeñó como intendente durante el gobierno de facto del general Onganía
y durante la última dictadura. Su frase de cabecera fue: primero está la patria, después la familia. Padre e hijo se enfrentaban en discusiones furiosas, imparables, infinitas, y solían terminar en un llanto compartido y a los gritos. Llanto de impotencia ante las diferencias insalvables. Diferencia que se hace notoriamente cruenta en estos dichos: si tengo un hijo guerrillero, lo mato yo, con mis propias manos. Prefiero matarlo yo mismo a que lo mate cualquier otro. Se hace preciso entonces tomar distancia. Dice el narrador: irme de su lado y del país era para mí una necesidad. Poner su mirada filosa, penetrante, y su eterna seguridad, y su carácter de mierda, y su extraña manera de convencer, y su inquebrantable idea de patria, y hasta sus mocasines marrones, a por lo menos 12.000 kilómetros de distancia, era para mí una necesidad. Sabía perfectamente que si no me iba en ese momento, él y sus amigos militares se las ingeniarían para no permitirme ser yo mismo. Que entre su sombra y la oscuridad de sus amigos, el día menos pensado, conseguirían apagarme. Se recortan para el hijo dos soluciones. Así las nombra: los viajes y las palabras. Descubrió los viajes a los 13 años, cuando era jugador de vóley en el equipo de su pueblo y tenían que ir a competir a otras localidades. En cuanto a las palabras, a la literatura, a la escritura, sitúa el encuentro que se produjo a los pocos días de comenzar la escuela primaria. Dice: descubrí que la escritura me permitía ciertas libertades que ni siquiera la bicicleta o las hamacas que tanto me gustaban me permitían. A lo largo del libro se suceden las definiciones con relación a la escritura, a las palabras, a la literatura, y en ellas podemos apreciar las transformaciones del narrador. Dice: la escritura, un intento desesperado de comunicarme con mi padre, de establecer algún tipo de relación con su silencio o con el pasado de ese silencio. Una ilusión casi absurda de entender lo inentendible. Más adelante: la escritura, un lugar propio, mío, solamente mío. Al escribir era yo mismo de otra manera, un soporte como cualquier otro. La literatura es también una manera de la guerra, repleta de palabras, palabras como fusiles, como balas, una guerra contra la muerte, una manera de la guerra, la mía, una guerra de palabras, en donde no existe la posibilidad de no herir al otro, de no herirse uno mismo mortalmente. Otra más: la página en blanco fue siempre una posibilidad, una esperanza formidable, una fiesta en algún sentido. Otra: se me ocurre que eso que llamamos estilo, medio pomposamente, no es más que la multiplicación de encrucijadas, determinaciones muy básicas que tienen que ver con la historia personal y la historia colectiva de cada palabra, con animarse a hacer propio, de alguna manera, el diccionario de todos. La literatura, entonces, las palabras, la escritura,
le sirven para nombrar su modo de tomar distancia, su camino hacia la separación de aquello que provenía del campo del otro, su singular solución. Sintomática. Si entendemos el síntoma como un modo de gozar del propio inconsciente, o, dicho de otro modo, como la incidencia del goce que produce el significante sobre el cuerpo, me parece que el narrador, en los fragmentos recortados, da testimonio de ello. Para finalizar, comparto con ustedes una definición de testimonio que encontré en el libro La boca del testimonio de Tamara Kanmensain. Dice Tamara: el testimonio no es prueba de la realidad, sino, en todo caso, una muestra de vida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación para poder estar acá compartiendo el trabajo, el cual tiene de título Parde, y un pequeño epígrafe que dice: el que prende un fósforo en el oscuro está inventando un fuego, de Jorge Luis Borges, del poema La dicha. Servirse del Padre para ir más allá de él, hacer de aquello que solo era enigma, casi lo mítico de un silencio metonímico que congeló una vida. Será el hacer de esta, dejar atrás lo que hiela, un acto en producción y también un fin, que lo que implica angustia y anima no es tal sino el comienzo. Voy a tomar un film del documental de la directora Mariana Ruti, que lleva por nombre El Padre. En este, la directora armará el recuerdo y la vida de su padre, que murió cuando ella tenía 4 años y del que dirá no tener ningún recuerdo. Es como si me hubiera olvidado de mi padre. El cómo es importante, algo a remarcar. Se pondrá en juego no solo el silencio familiar, especialmente el materno, sino el encuentro con la historia de su padre. A su padre lo asesinaron en el 73, fue un militante comunista del sur de la provincia de Buenos Aires. Alrededor de lo silenciado resaltará su silencio, el de la directora, como respuesta al encierro y el silencio de su madre. Más allá de lo armado en el documental, lo que me atrajo de este es lo que hará la directora por medio del mismo como ficción. Una necesidad de armar algo en torno a lo no dicho. Será a partir de fotos de su padre y de su último cumpleaños junto a él, desde donde la directora armará sus recuerdos, ficcionándolos, poniendo a lo que llama pictogramas sin vida, escenas. El padre abrazando a la niña y sonriéndole en su cumpleaños. Momentos de extrema intimidad compartidos en la playa. Serán un modo de poner vida. Armar algo en torno a lo que paralizó, según sus palabras, su vida. En lo que puede armar alrededor de su padre, una escena resaltará y de donde se puede ubicar lo retroactivo de su historia. A sus 18 años irá a Montehermoso, ciudad cercana al pueblo de donde nació su padre y lugar privilegiado en su vida. En una charla con amigos, ella referirá la muerte de su padre a lo que siempre se dijo de esta: un accidente ferroviario. Como respuesta obtendrá: acá nadie habla de un accidente, acá todo el mundo dice que a tu papá lo mataron. Esto será nombrado como una conmoción. Eso que estaba por detrás de su silencio se hará carne, resonará en su cuerpo lo que ella nombra como un enigma del silencio que se estableció ante la muerte de su padre y que se nombraba como algo que no cerraba. ¿Por qué si había sido un accidente nadie quería hablar de él? ¿Era como si nunca hubiese existido?, se pregunta. Ahí tenemos ya una variación del silencio, que no era tal. Desde siempre estaría esta duda. Una primera variación del silencio en relación a lo materno. Preguntas y dudas que desde lo sintomático de su inmovilidad irán haciendo huella de lo que podrá ser alrededor de esto. Esta conmoción provocará una nueva vuelta hacia su madre. Al contarle esto, su madre responderá: no puede ser, a tu papá lo mató el tren por distraído. Conmoción que provoca un movimiento. Ahí comienza sus estudios,
Ella es antropóloga y directora de cine, y sus producciones ya serán una respuesta ante esto. ¿Cómo responder a tu papá lo mató el tren por distraído? ¿Se podría decir lo mató el tren por boludo? Será su hacer con los silencios y con hechos sociales y políticos lo que causará su trabajo. Forma de poner en palabras este saber no sabido. Ella hablará de las injusticias, lo político y lo social. Dirá que su film, El Padre, fue su modo de hacer con lo que se acalla. Se silencia en una familia. Aquí se puede decir que este film toma su sustancia de todo lo anterior. Animarse, según sus palabras, a preguntar sobre la vida de su padre fue un acto. Un acto en armar una historia, pero más finamente será el armado de su historia, de su intento de poner algo en esos agujeros que la paralizaban. También será un hasta ahí, un poder duelar otra figura, ya no un Dios que desde el silencio congelaba, sino un padre vivo, vivo en relación a una causa y vivo en relación a una mujer, su madre. Por otro lado, se encontrará con su silencio, su elección de no saber, y se encontrará con la parte omitida de su familia, la línea paterna, que cuenta sobre lo vivo de un padre. Su militancia política será algo que resaltará, un padre albañil que luchaba por los derechos de sus compañeros y familia, pero especialmente un padre que tenía palabras. Todos los testimonios dirán de su uso. Era el que sabía decir, y que causó a sus hermanos y sobrinos. Lo emocional será lo que privilegie estos relatos, a lo que la directora sumará una nueva versión también de su madre. Esta hablará de lo que fue su marido. Me gustaba su valentía, empezaba a hablar y lo hacía muy bien. El encuentro con una carta que su padre le escribe a su mujer cuando ella viene a trabajar a Buenos Aires, palabras de amor y su decisión de ir a su encuentro. Y vivir con ella es ubicar algo de un hombre causado por su objeto de amor y goce, ya que el cuerpo no es ajeno en la misiva. Sos la que me hace prender el cuello, dice. Para un militante comunista que luchaba contra la opresión, decir que una mujer le hace poner corbata, dice también de un goce particularizado. Al decir de Napartek en el texto El Padre Humanizado en Lacan, el aperitivo es el goce limitado que nos damos. Se ve que el padre de la perversión ubica un goce bien limitado, el goce del aperitivo, ese gusto que uno se da, ese pequeño gusto singular para cada quien. En esta dirección, toda la búsqueda del film será en la línea de vivificar algo, y no se podría hacer sin estas sorpresas que ubica la directora en estos testimonios. Nos dice Mónica Torres en el texto Inventar al Padre. No entender bien al Padre produce un efecto de admiración, pero para admirarlo previamente tiene que desconcertar. Si el Padre es muy predecible, no se produce la admiración. Ambos textos están en la revista Enlaces 18, que lo que se implementó ahora también es la venta online, así que bueno, están disponibles. Continúo. Será el hallazgo de un goce singular y del deseo que se desprende de este, lo que permitirá un coto a lo sin freno de lo que paralizó. Si la función de un padre es ofrecer un modo particular de lazo al goce, un modo limitado y singular, es la posibilidad de esto lo que jugará en un sujeto para salir de lo repetitivo del padecimiento de los síntomas. Un hacer de la ocasión del posible arreglo sintomático propio, vivible y vivificante. De un padre que en su silencio, el de la directora, se formaba casi en una figura mítica, con el poder de atracción y parálisis que generaba, se empieza a armar algo en relación a lo vivo. Que la directora no solo dirija, sino que también edite el material, es sumamente interesante en lo que se puede ubicar como el uso de aquello que sirva. Tomar lo que funcionará como freno a un goce del silencio y lo frío. El silencio es lo que marcó su vida, tanto en lo que detuvo como en lo que será su hacer. La carrera como directora de Arruti, lo que la conmueve y la mueve a filmar serán los silencios y las causas sociales. Esto solo se ubicó de forma retroactiva. Dirá en una entrevista que ahora puede decir que en todos sus films habrá algo de su padre. Lo que paralizó, sin saberlo, es lo que la movió toda la vida. En este film, es un acto de poner
lo que callaba y lo que congelaba, en palabras, las de otros, que se apropiarán ahora como recuerdos y escenas propias. Un modo de hacer con eso tan ligado al encierro y silencio materno. Por eso dirá que esto es un fin también, un poder decir, ahora sí se puede duelar, hacer un cierre con eso. En sus palabras, no se puede duelar aquello que no conoces. ¿Es posible hacer un duelo sobre una mentira o el dolor queda congelado para siempre? Para concluir, tomo una hermosa frase de un escrito de Blanca Sánchez, que está en Virtualia, Servirse del Padre y sus versiones, donde dice: quizás un hijo puede arder también por los pecados del padre, pero arder en el buen sentido, en el sentido de apasionarse, arder gracias a estas faltas que pueden aparecer en el padre. Por ello, quizás dependerá de la versión del padre de la que el sujeto se sirva. Hasta ahí la cita. La que me sirvió para ubicar los distintos usos que la directora tuvo de distintas versiones del padre. Lo primero será la de un padre casi Dios que desde el dejar congelada a la sujeto hizo de lo sintomático de esto su quedar paralizada ante el silencio en su niñez. ¿Qué más fuerza puede tomar una figura a la que casi se prohíbe pronunciar? Esto se ubicará en apropiarse también de otra forma de nombrarlo. Del padre, figura lejana pero con un gran poder, a llamarlo por su nombre, Juan. Cierta subjetivación de esta figura, a un papá al cual se le puede adjudicar una vida y un hacer con su causa política y su relación a una mujer. Y lo que arde en la directora será ya un silencio no en su efecto de paralizar y congelar, sino un hacer de este silencio y de los silencios lo que la conmueven, lo que quema en una vida, también en el buen sentido, casi como un combustible que se quema para mover una máquina. Será el hacer con lo posible y con lo imposible dejarlo ahí. Ya no buscará redimir la figura de su padre ni llenar los huecos de su memoria. Con su armado de las ficciones bastará para formar recuerdos ahora propios y suficientes para decir que hasta ahí está bien. Su recorrido fílmico se abastecerá de este combustible que en silencio permite hacer un hacer con su síntoma. Filmar es en sí dejar algo congelado, pero el valor de este frío, de este hielo, es que también puede quemar. De un arder de los síntomas en el padecimiento a un hacer con ello otra cosa. La invención de un modo singular de relación al goce y al deseo. Hasta ahí el trabajo. Bueno, muchas gracias. La verdad que son dos trabajos preciosos y fue un placer compartir, un placer y muy divertido compartir la preparación de esta clase con Cristian y Elsa. Lo primero que me sorprendió cuando Elsa y Cristian eligen entre varias cosas que iban a trabajar para esta clase es el parecido casi igual del título de las obras que toman, Papá y el Padre, ¿no? Sobre todo para hablar del más allá del padre, me resultaba inquietante para tomar alguna palabra de Elsa. Me parece que los recorridos presentados muestran la necesidad de servirse del padre, en todo caso, para ir más allá de él, al menos en los casos de la neurosis, ¿no? La directora, como Cristian la nombra, necesita construir los recuerdos para salir del silencio y del hielo, de la parálisis. El narrador, como Elsa lo nombra, con una historia densa con su padre, muestra lo que es quizás el camino para salir del reino del padre, ¿no? De las cuentas pendientes. Podríamos decir que hay que construirlo para poder sacárselo de encima. Pero que cuando hablamos de esto, no se trata solo del padre, sino fundamentalmente de la relación, de la posición del sujeto con el padre y con el otro, que vela y reviste la relación con el propio goce, o el propio goce, ¿no? Otra cosa que me sorprendió y me encantó de los trabajos que, voy a decir varias veces que me gustaron, pero es el diálogo que hay entre los trabajos, y en algunas cosas tomaré un par, por ejemplo, a Elsa le resulta demasiado la palabra invención,
Y Cristian pone un epígrafe donde Borges dice: el que prende un fósforo en lo oscuro está inventando el fuego. ¿Sí, no? Después hay otra del narrador de Elsa que conversa con Cristian. Es llamativo que las dos obras elegidas, la cuestión del padre gira en torno a la vida, la muerte y la política. Esto me recordó esta frase que hemos citado en el seminario: el inconsciente es la política, o el inconsciente es político. Y toma aquí una cita de Miller que dice: el relato de actualidad no es un ser menor que el sueño, que la actualidad es un sueño que producimos todos juntos. El inconsciente es la política, es la traducción simplificada de lo que Lacan decía cuando formulaba que el discurso del amo es el discurso del inconsciente, que responde a las identificaciones y demás, lo que explica que esté atravesado por la historia y la política argentina los relatos elegidos. A partir de las pinceladas, puse como subtítulo así de esto para ordenarme un poco: pinceladas y trazos. A partir de sus pinceladas, Elsa evoca los efectos del impresionismo producidos por lo que, mirando de cerca, son trazos, y que este sería el modo de tomar distancia, acercarse, es decir, que más allá del efecto está el trazo que lo produce. Y en eso que aparece, más allá de la belleza que nos fascina, hay algo inquietante que ya evoca en las dimensiones de la otra cosa, y que es muy interesante porque aparece en el seminario 5, en la cuestión preliminar también, a partir de donde Elsa toma el recorrido que hace Lacan sobre el padre. Y es llamativo porque aún en el momento, a la altura del seminario 5, de esplendor de lo simbólico, donde el poder del lenguaje parece imponerse casi sin límites, en ese mismo capítulo Lacan ubica otra dimensión. Hay otra cosa, además de este poder del lenguaje que parecería tan ilimitado. Podríamos situar en relación a esto ese goce dispar que queda por fuera del dominio del padre y de la dialéctica del falo, algo en relación a ese fuera de lenguaje, fuera de simbólico, que dice Lacan. Así Elsa nos dice que en la teoría, tomo sus palabras textuales, es raro esto de que no esté Elsa acá al lado, sería mucho más fácil el diálogo. En la teoría se produce un desplazamiento que me animaré a llamar el duelo por el padre y su más allá. Un más allá que se inscribirá en cada quien de manera singular. Podríamos trazar el arco de las distintas versiones del padre, que no se excluyen ni son evolutivas, ni en la teoría, ni en la vida de cada uno de los seres hablantes, ni en el análisis, ¿no? No es que uno va pasando de grado de versión del padre hasta que un día finalmente egresa. El vector va entonces del padre del Edipo, freudiano podríamos decir, más cercano a la biografía y la novela, hasta el seminario 23. Podríamos seguir un poco más, pero bueno. En que el padre es definido como lo que permite un lazo de lo imaginario, simbólico y real. Cito a Lacan, dice: perversión solo quiere decir versión hacia el padre, que, en suma, el padre es un síntoma o un síntoma, como ustedes quieran. Plantear el lazo enigmático de lo imaginario, lo simbólico y lo real implica o supone la existencia del síntoma. El complejo de Edipo es como tal un síntoma. Por eso me pareció útil tener en cuenta la expresión a la que Elsa se anima de hablar del duelo por el padre y del duelo por un padre,
en la teoría y en la historia de cada uno, ¿no? Al duelo en la teoría es como decir del Edipo al Sintón, duelar al padre. Sería terrible si nos pusiéramos nostálgicos a la restauración. Me suena la restauración de las monarquías, esas cosas así que siempre regresan en el tiempo. El duelo de cada quien por su papá y sus vicisitudes, como el caso del narrador y la directora, o como cada quien en un análisis, que implicará duelar a un padre y duelar al padre también. Voy a tomar, para no enredarme, una parte sobre el trabajo de Cristian, que le puse Cristian y la directora prender un fósforo. Cristian nos cuenta el trabajo de la directora para armar el recuerdo de la vida de su padre, de quien dice no tener ningún recuerdo, como si me hubiera olvidado de mi padre. El cómo que Cristian subraya, ¿no? Un padre cuyo asesinato quedó rodeado de silencio que se hace síntoma. Si el arte nos enseña, como nos enseñó Lacan que nos enseña, vemos aquí la construcción de una ficción, lo que sucede en un análisis tal vez de modo menos evidente y también la extensión del tiempo hace que no nos demos cuenta de esas cosas. Ella dice, a partir de fotos de su padre, dice Cristian, ¿no? A partir de fotos de su padre, armará sus recuerdos ficcionándolos, poniendo a pictogramas sin vida, escenas o momentos de extrema intimidad. Pensaba que podríamos considerar la secuencia, ¿qué sería? Silencio, enigma, mito, silencio nuevamente, conmoción y el acto, ¿no? Hay una conmoción, ahí hay algo que pasa, que Cristian lo relata, y el acto en los estudios de antropología, de cine, y después su investigación sobre el padre, ¿no? Estaba el silencio, la figura mítica que atraía y paralizaba a la vez, y una conmoción. A tu papá lo mataron, escucha. Un acontecimiento imprevisto que golpea el cuerpo e ilumina lo que ella dice no cerraba. ¿Por qué nadie hablaba de él? La respuesta a esto es investigar, entrevistar, buscar a los familiares. Pongo comillas porque es una frase del trabajo de Cristian que dice, ella dirige y edita el material. Cristian capta la sutileza porque están los relatos, las anécdotas, pero es ella quien construye y elige las piezas con las que inventarse un padre. Elección consciente, inconsciente, forzada, pero hay una edición, ¿no? Que le permiten una versión del padre humanizado. La perversión, es decir, a través del padre, una versión del goce, de los gustos que uno se da, tal como toma la cita Cristian. Su película es un modo de hacer con lo que se calla, animarse a preguntar sobre la vida de su padre, es también sobre la propia, fue un acto. Animarse a la pregunta y a construir la historia es un acto, un umbral a atravesar que quizás esté en el inicio de todos los análisis. Esto de inventar al padre, ¿no? Algo de lo que Cristian toma del artículo de Mónica Torres. Esto parecería que permite hacer el duelo. Ella se pregunta, ¿es posible hacer un duelo sobre una mentira? ¿O el dolor queda congelado para siempre? O sea, ¿verdad o dolor para siempre sería? Y, como dice Elsa,
la verdad tiene estructura de ficción, es siempre mentirosa, y aquí de nuevo encuentro cómo los trabajos conversan, porque el narrador de Elsa le podría decir, la verdad se me antoja un imposible. Por suerte para mí, la literatura no se hace con verdades. Sin embargo, para los seres hablantes, aunque sea estructura de ficción y todo esto que decimos, alcanza con que algo tenga el valor de verdad, que creamos que es suficiente esa versión de la verdad que supimos conseguir. En este sentido, cuando ella dice, es un fin, ahora puedo hacer el duelo, o al final de la película, ella dice, ahora sé de dónde vengo, ahora puedo venir a la chacarita, acá está mi papá. Señala el fin de la búsqueda, es decir, a partir del silencio enigmático y un padre muerto, al encuentro, recorriendo los embrollos de lo verdadero, con lo vivo del padre que permite arder. Esto vivo del padre, que Cristian lo toma en relación a la causa, al apasionamiento del padre por una causa política y por una mujer, Cristian dice que la directora, es muy interesante cómo van armando ellos el trabajo y nos llevan por estos lugares. Además de que tanto la película como el libro me resultaron, se los recomiendo ambos. Perdón, me perdí. Cristian dice que la directora sumará una nueva versión también de su madre. Esta le hablará de lo que fue su marido. Es decir, le va a hablar de su marido, no del papá de ella. Muy interesante, le habla de un hombre, ¿no? Y de una carta de amor que encuentra. Esto de, sos la que me hace prender el cuello. También en la novela de Jean Mer, que no es de lo que tomó Elsa, pero me pareció interesante, porque hay un par de cosas de este padre tan así militar frustrado y todo esto, esa idea de patria, ¿no? Pero hay un par de cosas donde quizás en este sentido uno podría pensar los pecados del padre, la falla del padre, por donde, digamos, si fuera enteramente así podría ser nada, el padre de Schreber. Sin embargo, es como hay algún lugar por donde donde falla, ¿no? Y en la novela de Jean Mer aparece algo de esto, también más acorde a las características de este señor, porque en el relato aparece el padre medio moribundo, bastante moribundo, creo que eran los últimos 2 o 3 días, internado, medicado, dormía desde hacía 2 días, y es visitado, dice, por el Comodoro, su amigo del alma, que hablaba de mujeres y de la relación del padre con las mujeres. Entonces, dice el narrador, de repente, el padre irguió un poco el cuello y confesó con bastante claridad, casi enojado, que mi madre había sido la única mujer a la que había amado en su vida. La única, que nos dejáramos de joder de una buena vez. O sea, hay algo de este personaje donde también, digamos, para pensar algo de que podríamos pensar del padre en esta versión que Lacan trae de RCI y que permite diferenciar la función y el padre. Es decir, entre el universal de la función del Edipo y la existencia de alguien que responda a ella, que la encarne. Desde el universal es la función del padre como la que dice que no, la ley de la castración y se exceptúa. Sin embargo, en la última enseñanza de Lacan, él arranca al padre de lo universal para instalarlo en la singularidad. Esto lo trabaja Miller en el Seminario del Ser y el Uno, la clase del 4 de mayo, y Eric Laurent en El modelo y la excepción, que es un artículo, un trabajo que está en Síntoma y Nominación. Eric Laurent dice que Lacan llega a la hazaña de fundar al padre no a partir de la madre, sino de la mujer.
en referencia a esto, ¿no? Entonces, lo que singulariza a un padre, tomando la referencia de estos dos, de lo que Cristian contaba tan claramente, del padre de la directora, lo que lo singulariza es su deseo respecto de una mujer. Es normativo si su deseo es singular. El nivel universal establece el ser del padre, pero la existencia se ubica en la singularidad. Por eso lo llama perversa, versión del padre que desmiente el estándar universal. Me interroga esta parte de RCI, ¿no? Esto de una mujer como causa de su deseo, que eso sería lo que funda el padre, donde quedaría en una definición binaria, patriarcal y heteronormativa, a mi gusto, ¿no? Y en esto sigo la interrogación de pensar la enseñanza de Lacan en su conjunto, en los periodos que Mónica puntualizó en la clase anterior, para pensar si sería posible fundar al padre, si fundara al padre a partir de la mujer, se podría pensar respecto de lo femenino, ¿no? Respecto de un deseo singular encarnado, de su relación respecto de la alteridad del goce, ¿no? Decían recién, ofrecer un modo particular de lazo al goce, ¿no? Porque me resulta un poco en esta época problemático esto de la mujer causa de su deseo exclusivamente, ¿no? Entonces, la función se ubica en el universal, pero no opera, no se encarna, sino en lo singular. Y situarlo en lo singular lo reubica en el nivel del síntoma. Me parece que esto quizás permite ubicar el camino del padre al síntoma entre RCI y el seminario 23. Donde ya no serían las cuestiones del ser, sino de lo que es. A esto nos referimos cuando hablamos del goce opaco al sentido y demás, que para aislarlo son necesarios, sin duda, los rodeos y los embrollos de las ficciones, las palabras y el sentido, digamos, no hay otra forma, ¿no? Volvemos ahora al otro subtítulo que tomé, que es Elsa y el narrador, soluciones singulares. Las ficciones de las que hablaba me llevan de nuevo al trabajo de Elsa, que habla del narrador. Ella dice, porque al escribir el autor se sitúa en el campo de las ficciones. Ella nos cuenta el modo de velar al padre, de velar en los múltiples sentidos, el conflicto y los enfrentamientos por diferencias insalvables y la necesidad de poner distancia, que consigue con soluciones que descubre de manera contingente, los viajes y las palabras, ¿no? Ella lo dice así, toma, cita la palabra, dice, perdón, descubrió los viajes a los 13 años cuando era jugador de vóley. Descubrí que la escritura me permitía ciertas libertades que ni la bicicleta ni las hamacas, que tanto me gustaban, me permitían, ¿no? Se encuentra, ¿no?, con algo que será su solución, parecería. Entonces, descubre la manera, los viajes y las palabras, la libertad y la satisfacción. Son muy valiosas las frases que dicen de la relación del narrador con la escritura, que son variables también, ¿no? Pues si son versiones del síntoma o la variación de los síntomas, ¿no? Y el modo maravilloso en que están entrelazadas a lo largo de todo el libro, ¿no? Está el relato de una situación o de una escena terriblemente dura y terrible con el padre, y él menciona algo de la escritura.
Y quizás a través de estas frases que Elsa trae, podríamos animarnos, voy a tomar nuevamente la palabra, a encontrar el recorrido del padre al más allá del padre. Me parece que podemos servirnos de estas expresiones para trazar el camino que va de los embrollos de lo verdadero, de los embrollos del padre, a la evidencia de la experiencia de una satisfacción propia que toca algo propio, eso que uno podría extraer la frase de uno lo sabe uno mismo, ¿no? Tomo como tres momentos, diría, no sé, como tres, sí, podrían ser momentos, de la escritura como intento de comunicarse con el padre, como balas, guerra de palabras, versión 1. Pasa a la página en blanco como posibilidad y esperanza formidable. Y llega a un lugar propio mío, solamente mío, donde al escribir era yo mismo de otra manera. Y agregaría un soporte como cualquier otro. Podríamos pensar, me pareció muy interesante, ¿no? Todas las frases son preciosas, pero por ahí que algo de esto nos sirve para pensar el tema de hoy. Podríamos pensar en este recorrido que la solución no tiene que ver con un arreglo de cuentas con el padre. No es un cálculo cuyo resultado se deduce de los términos. Entre el problema y la solución hay un salto. O, como decía Marechal, que todo laberinto se sale por arriba. Esa era la imagen del flyer. Ahora bien, si la solución es la escritura, entonces el problema no era el padre. Si el problema fuera el padre, se habría quedado en la escritura como intento de comunicarse o como arma de guerra. Sin embargo, al menos por el relato, la satisfacción que encuentra en la escritura es algo propio, más allá de su cuestión con el padre. De eso se trata la solución por la vía de una satisfacción que se evidencia, que se muestra. Si bien son distintos los dos trabajos y el recorrido, la directora también dice algo de esto. Esto es un fin también. No seguir en esto puede hacer el duelo. No pudo prender su fósforo en el oscuro. Y así lo dice Elsa con la cita de Tamara Kamesain: el testimonio no es prueba de realidad, sino de vida. Que se trata de la vida, en definitiva. Bueno, hasta aquí mi comentario. No quisiera agregar nada más y me gustaría que conversemos sobre todo esto que los trabajos traen tan interesante. No sé cómo es. Bien, ahí Cristian tiene abierto el micrófono y Elsa, te reinicio el audio a vos también, aceptalo, así si quieren comentar algo, comentan y esperamos a que haya preguntas, comentarios, pueden o escribir en el chat o usar la función de levantar la mano y le damos el micrófono. Si alguien hace algo, levanta la mano, avisad, Santi, porque yo no tengo la menor idea. Vale, y si hay alguna pregunta, yo te aviso de la... Mándame un WhatsApp. Y si no, si alguien quiere agregar algo de la mesa. Por ahora no hay preguntas en la sala. A ver, Virginia Nottenson, la voy a buscar para darle el audio porque dice que tiene una pregunta. Ahí, Virginia, te escuchamos. Virginia, ¿estás? Está silenciada. Sí, ahora sí te escuchamos.
No, en realidad había hecho una pregunta en el chat, pero no importa. Me gustaron mucho los trabajos, me pareció muy buena la presentación. Quiero ver bien qué había escrito yo en el chat, porque me parecía como importante el tema de la reconstrucción, digamos, de la versión al padre vía el silencio en el trabajo de Cristian, que Alejandra lo remarcó muy bien. Pero en el trabajo de Elsa a mí me había intrigado lo que ella ponía como, a ver, un minuto, vos hablabas, Elsa, del silencio del padre, ¿no? Del lado de Jean Mer, como que quería establecer el autor una relación con el silencio del padre. Yo había pensado que era un padre casi intrusivo, que en realidad la escritura permitía silenciar un poco, que la escritura, el alejamiento, los viajes permitían justamente silenciar a este padre, que en realidad era un padre cuyos dichos eran un poco vacíos, me parece, ¿no? Porque todo el tiempo se situaba del lado de la excepción, por lo menos a mí me dio esa sensación. Entonces, un poco quería preguntarte qué piensa, o sea, qué establece el autor en relación a ese silencio del padre? ¿Dónde sitúa el silencio del padre? No sé si está clara la pregunta. Por lo menos me intrigó. Sí, déjame rememorar un poco el libro, porque bueno, más allá de los fragmentos que tomé, ahora no recuerdo exactamente todo, pero tal vez, Ale, Nora, que vos lo leíste después que yo, Sí. pero lo que recuerdo es que no había manera de entablar un diálogo, ¿no? Que hubo un par de anécdotas que aparecen en el libro donde era todo muy cortante, muy terminante, muy milico, para decirlo, ¿no? Donde, no sé si estás de acuerdo, Ale, con eso, ¿no? Recuerdo la escena cuando lo lleva, cuando quiere que ingrese al colegio militar, porque además este padre quería que su hijo siguiera la misma carrera, bueno, y ahí lo que encuentra como recurso también es dar mal los exámenes de ingreso al liceo militar para no entrar, ¿no? Decide dar mal los exámenes para zafar de ese destino que de alguna manera le estaban imponiendo y poder estudiar en un colegio común y corriente. Pero bueno, no había esa posibilidad de un diálogo, ¿no? Eso es lo que recuerdo ahora de las escenas que se van relatando en el libro. Y aprovecho para agradecerte, Ale, querida, el comentario hermoso. Sí, gracias, Ale. ¿Pablo? Bueno, gracias, Santi. Gracias, Elsa, Cristian y Alejandra, por los trabajos, el comentario, la verdad que hermosos y muy enseñantes, nos hacen retrabajar cuestiones que creemos sabidas, pero de un modo quizá novedoso, tomando el arte. Aprovecho para traducir una pregunta que hay en portugués en el chat, de Suele Conde, es una pregunta dirigida a Alejandra, quien hizo el comentario, dice, ¿podrías hablar un poco más sobre la relación con lo femenino hoy, cuando decís, funda el padre a partir no de la madre, sino de una mujer? Esa es la pregunta de Suele Conde, que debe estar desde Brasil, esperemos que esté lo mejor posible por allí, que está bien difícil. El primer comentario que quería sumar para romper un poco el hielo de la conversación, ya lo abrió Virginia, hola Virginia también. Me parece que hay algo de en todas las presentaciones, algo de la pintura y algo de la política. La pintura no solo por las pinceladas o los trazos de Elsa y quizá algunas imágenes del documental, tiene momentos en donde ficcionaliza
la infancia de Juan en la playa, hay momentos bastante pictóricos, sino que los tres tienen una pintura detrás. Alejandra tiene creo que un Van Gogh, Cristian creo que tiene una obra Original. propia, si no me equivoco es una obra propia, Sí. tiene una obra de nuestro querido amigo Manolo Rodríguez. Es decir, que la pintura está en los trabajos y está en sus presentaciones detrás de ustedes, por la cuestión, por supuesto, de los trazos que traía Elsa. La política no solo está en el libro de Jean Mer y en la historia que va develando Mariana Ruti en su documental, bastante más de ficción que documental, opino. Sino que uno podría decir cuál es el trazo de la política que uno podría, a mí se me ocurrió extraer para conversar hoy, porque me parece que el trazo, así como Alejandra tomaba lo de el inconsciente es político, uno podría decir todo inconsciente es político, uno podría decir hoy el padre es político. Es decir, tiene que haber una posición ética o de goce respecto del padre, implica una política. Implica una política respecto de los trazos, las pinceladas y lo que se hace con eso, lo que se extrae. Implica una política del síntoma, de la nominación, de la que hablábamos al final de la conversación pasada, hacerse nominar de otra manera que no sea del padre del Edipo o los trazos del otro simplemente. Sino también una política del psicoanálisis. Digo, porque ¿qué tiene que ver esto con el tema del seminario? Las invenciones en la sexuación. Me parece que en la política del psicoanálisis hay algo de que toda invención en la sexuación, en algún sentido, es más allá del padre, ¿no? Por todo lo que nos han enseñado, aún extrayendo pinceladas, trazos del padre, hay algo en ese modo singular, cuando ya se ha podido ir más allá, duelar, o inventar algo vía la escritura, o el arte, o el análisis, no solo implica un acto, una posición ética respecto al padre, sino un más allá, ¿no? Eso era lo que quería comenzar a conversar. Gracias a los tres, muchísimas gracias. Mónica. Sí. A ver, a mí me parece que los padres que nos presentan, por llamarlos como lo llamaron los autores, el narrador y la directora, son exactamente opuestos. Casi uno podría haber sido el asesino del otro, tal como están las cosas dichas, ¿no? Entonces, el padre, digamos, criminal, obliga a Federico Chenmera a lo estoy subrayando, ¿no? Para que se entienda lo que quiero decir. Es contra el padre que él comienza a escribir. Después será lo que él encuentra. Pero primero es hacer exactamente lo que un padre militar, exactamente lo contrario de lo que un padre militar puede esperar de un hijo. Es decir, en vez de dedicarse, qué sé yo, no sé, al vóley o a las maniobras militares, se dedica a escribir. ¿No? O sea, hay una cosa que solamente parece encontrar cierta pacificación cuando el padre se está muriendo. Y porque él es capaz de inventar. No sé de inventar al padre. Algo sobre el padre inventa, puesto que escribe algo llamado papá. Pero su invención es poder hacer otra cosa que estar condenado al destino tal como sería por la vía del padre, o del padre tal como lo trabaja Freud y el primer Lacan, ¿no? Entonces me parece que ese papá, que tiene algo de irónico hasta el título, porque es un título cariñoso, no es padre, es papá, tiene para mí algo irónico, porque hay a la vez ese duelo imposible con un padre feroz, en mi opinión, ¿no? En cambio, el padre que trae la directora es un padre muy borroso, porque nunca se tiene, no digo que debería, pero no se sabe bien qué le pasó a este padre. Pareciera que lo mataron,
Pero la madre prefiere decir que es un boludo que lo pisó el tren. Cuando pisar el tren hay que ser un poco más que un boludo, digo yo, por lo menos hay que ser un suicida. Entonces a mí me parece que esta chica, porque me la imagino joven, realmente inventa un padre. Inventa algo del padre completamente, ¿no? A mí me parece que Federico Gelmel sabe quién es el padre, y a pesar de ello, claro. inventa una vida. Pero que esta chica, a través de ese se inventa un padre para poder inventarse, ¿no? Porque tampoco veo claro ese deseo por una mujer en ese padre, porque es un padre muy caído en el decir de la madre, muy caído, un boludo que lo pisó el tren. Me parece una de las peores definiciones que puede haber. Y es verdad que ella va a buscar, tampoco queda claro, porque eso sí me gustó, ella no intenta que quede claro qué es lo que realmente pasó, porque no hay manera de saber lo que realmente pasó, nunca y para nadie. Entonces ella inventa una historia un poco más compatible con la vida para ella. Pero no me parece que se trate de... Es una invención que hace eso, que lo hace compatible con la vida de ella, para que ella a partir de ahora por ahí pueda filmar otras películas sobre otras cosas, ¿no? Es como una solución en ese sentido, pero es un padre muy caído en el discurso materno, y que no parece en ningún momento alcanzar algún emblema, salvo en esta película. Entonces, yo diría que ella trata de, por supuesto, como son las estructuras por otra parte, él combate al padre, Federico Gelmel, digo, y ella trata de encontrar algo de ese amor que le permita hacerlo compatible con la vida. Esa es la opinión que yo tengo, casi contrapuesta entre estos dos narradores. Finalmente son dos narradores, me parece. Yo sí, no, pero... Elsa, no, dale Elsa, que vos lo... No, estaba pensando en la película, que bueno, Mónica, vos situabas muy bien la diferencia, y a mí eso me impactó cuando vi la película, que yo menciono lo de que el padre del narrador fue funcionario del gobierno de Onganía, y en la película, y de la dictadura militar también en la última, pero en la película aparece que el padre de la directora tiene que irse, tiene que escaparse de donde vivía, que no me acuerdo si era en La Plata, ahora no me acuerdo dónde, No, Cristian. Bahía Blanca, y en realidad de un pueblito de ahí al lado. Cuando es el golpe del 66, cuando asume Onganía y derroca a Ilia, tiene que escaparse a Buenos Aires. Y me parece que lo de, no sé qué pensás, Cristian, pero yo creo que está lo del amor de la madre de la directora por su marido, porque está muy recalcado en la película la diferencia de clase. Ella era arquitecta, ingeniera, y él era albañil, y hay ahí una historia de amor que la recalcan mucho todos los que participan en los reportajes, y cómo ella lo elige, más allá de esta diferencia, y que la familia de ella no aceptaba ese amor, ¿no? Y hay una carta, bueno, preciosa, que aparece también en un momento en que vos, Cristian, mencionás, del amor del padre por ella, pero me parece que ella sí realmente había una historia ahí de amor más allá de esa frase tan... Sí, está, en cierto punto está en el trabajo cuando ella dice también en relación al decir del padre, que es lo que la enamoraba. Sí. Sí. Hermoso. Sí. Porque Cristian lo toma en un momento que dice ella, vuelve otra vez a la madre, que le había dicho esto de lo mató el tren, vuelve a hablar, y hay toda una escena que la madre está como si se le hubiera paralizado la vida, una cosa así, dice, que ella no...
hasta que un día se levantó y decidió que iba a seguir viviendo. Hay una cuestión así. Claro, era como muy largo para relatar, pero sí, o sea, el efecto de la muerte de su marido fue ese, fue el encierro de ella, de la madre, digo. Sí. Pero el relato que hace de la muerte del padre, el relato que le transmite a su hija, realmente es un relato, porque o es una cobardía de ella, es miedo, ¿no? No sé bien qué la puede hacer, qué puede hacer que una madre haga algo tan cruel como contarle a la hija esa versión de la muerte del padre. Lo que le dice, lo que aparece en la película es, lo mató el tren, ¿no? Que era el relato, incluso no es la madre la que va a reconocer el cuerpo, son unos vecinos, hay toda una época ahí medio confusa, después de la muerte de este hombre, que es en el 73, 4, 3, ¿no? Digo, me parece que hay algo de ese silencio que es lo que ella dice, que rodea todo eso, no habla nadie más, no se lo nombra más. Claro. Que también es esto que traía Pablo, ¿no? Del atravesamiento, la cuestión política. Sí. ¿No? Entonces, pero la madre elige no contarle. No. La madre no lo sabía, supuestamente. Sabe, ¿no? No. Supuestamente se entera a través de la investigación. Supuestamente, digo. Bueno, no tenemos más que el material, ¿no? Por eso digo que ella se lo inventa. Por eso sí se podría decir que del lado de la madre fue una elección de no saber en relación a eso. Exactamente. Eso es lo que digo que es la cobardía de la madre, ¿no? Podría ser. Sí. Hay una pregunta también de Graciela. A ver. Graciela, te escuchamos. Sí, quería retomar un tema que Alejandra desarrolló un poco y me parece que retoma una pregunta de Celina, no puedo leer ahora el apellido, que tiene que ver con cómo pensar el padre de RCI a la luz de las nuevas parentalidades. Alejandra, me parece que introdujiste algo en relación a pensar el padre desde lo femenino, y bueno, me gustaría, si tenés algo más para contarnos de eso que pensaste, ese salto que hay que hacer en la definición. Sí, yo, a ver, no me animaría para tomar la palabra de esa, digo, no voy a, ni soy exégeta de lo que, de Lacan, pero digo que me parece que siempre es algo que a mí por lo menos siempre me hizo un poco de ruido definirlo, digo, queda la pareja tradicional y el padre se define, papá, mamá y los niños, se define binario, heteronormativo. Entonces, digo, ¿cómo pensarlo a la luz de, a ver, no solo a la luz de lo que pasa en la época, sino incluso en relación a la última parte de la enseñanza de Lacan, esto de suponer un goce, lo femenino que es para hombres y mujeres, nada, es lo que se me ocurrió como destello de una idea, podría decir. Pero digo, en relación a que uno lo podría pensar, porque si no, queda muy, digo, qué sé yo, tal vez es algo que alguien tenga muy trabajado y yo no he leído, pero no se podría definir un padre en parejas del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, si uno toma al padre como una invención, ¿no? Así como es una invención el sexo, si el padre es un síntoma, si el padre es una invención para cada uno, que es lo que trato fundamentalmente de decir, quiero decir que a mí también me gustaron mucho los 3 trabajos, quiero dejar eso claro, pero que en realidad me parece que hay una invención del padre, que es lo mejor que puede pasar, porque ¿qué otra cosa va a pasar? Uno no va a ser ni el detective, ni va a ir a encontrar, sí, ¿no? eso desde ya. Detective, pero
quiero decir que me parece que lo que uno podría tomar, que nos sirve por supuesto para nuestro seminario Invenciones en la Sexuación, es inventarse un padre. Cada cual tiene que encontrar una solución a su problema con que no hay relación sexual, o sea, su sexuación. Por Y también supuesto. cada uno tiene que inventar su padre. Eso es lo que yo encuentro como común al recorrido del seminario, ¿no? Es decir, no específico, Graciela o Alejandra, del padre pero como es uno por uno, como remarcar el uno por uno, tanto de la invención del padre como del modo de goce. Ese sería el punto al que arribamos en la clase pasada, y que me parece que también es aplicable al padre. Esa es al menos mi opinión. Claro. Acá Pablo quiere hablar, me parece Sí, que... hay una pregunta de Ludmila, también le damos audio y después Pablo. Ahí Ludmila, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero agradecer los trabajos. En realidad no es una pregunta, es que quisiera poner de relieve una frase del trabajo de Christian, que a mí me parece muy poética y es esclarecedora para pensar la famosa frase, servirse del Padre para ir más allá de él. Y es cuando dice, hacia el final, como Mariana pasa del silencio que paraliza, que era el silencio articulado a la historia, al Edipo, a la mortificación del Edipo, al silencio que la conmueve. Conmueve me parece una palabra que da cuenta del afecto, que lleva la marca de la conmoción, como marcaba Alejandra, y dice que la conmueve, que se quema para mover, como un combustible, para mover una máquina. Y me parece muy lindo, una metáfora muy linda para pensar el silencio que operaba como un tapón al silencio vaciado, ¿no? El color del vacío de la pulsión, diríamos que opera como causa. Me parece muy lindo ese detalle del trabajo de Christian y quería recortarlo, nada más que eso. Gracias. Gracias. Sí. Agregando lo que acaba de decir Ludmila, qué bien te queda Ludmila sin flequillo, ¿eh? La cuarentena trae sus novedades, pero muy bien. Gracias. Me parece que esto que toma Ludmila de lo que toca a cada uno como causa, me parece que en el punto en que políticamente se cruzan los trazos, las pinceladas del inventar al padre o inventar a un padre, con las invenciones en la sexuación, ¿está escuchando? Sí. Es esa definición misma de RCI. ¿Por qué? Porque es haber podido inventarse e ir más allá de un padre causado, de un padre con una causa de goce, un padre con una causa particularizada de goce. En ese punto no es tan importante cómo fue el padre, sino cómo es el padre que se han podido inventar y del cual han podido ir un poco más allá cada uno. Acá tenemos testimonios del arte. Me da la impresión, yo pude ver el film de Arruti y me da la impresión de que ella, como si ella pudiera comenzar a hacer el duelo, ¿no? Son tiempos lógicos, es decir, cuando comienza a hacer el duelo también comenzará a terminarlo después de tanto tiempo. Es decir, como decía Christian, es un principio y es un fin. Pero me da la impresión de que el documental es más bien una ficción sobre su duelo. En el otro caso, él creo que se inventa como escritor, a partir de lo que contra el padre, de lo que se diferencia, se distancia, toma distancia de ese padre. Ahora, ambos tienen un pequeño rastro, algo que agregó Elsa, ese coronel que dice cómo amó a esa mujer, y la carta, parecerían como rasgos que los artistas toman, esos padres tenían como causa a una mujer. La cuestión es cómo usan los sujetos eso en su invención y su más allá del padre. Ahí se cruza con la invención sexuada, me parece, en el punto en que es una posición ética respecto a la relación del propio sujeto al opaco del goce, del padre, del goce sexual. Ese punto me parece que se cruzan. Eso me parece que es la pincelada, claro, que yo quería, ¿no?, leer como más rica. 3 trabajos enormes sobre además la cuestión del padre, que nos enseñaron un montón de cosas. Sí. Bien, hay avisa, en ese punto... dale. Bueno, en ese punto...
y después Juan, así después volvemos a la mesa. Hablemos todos a la vez. Ahí está, ahí Sí. Carlos, te escuchamos. ¿Quién? Charlie, tenés el micrófono abierto y te escuchamos. ¿Qué tal? Ahí está. Bueno, pavada de invento esto del Zoom, es impresionante. Hola a todos. Pensaba un par de cosas y quería intervenir por lo siguiente. Es re interesante lo que plantea Elsa de la grandilocuencia del término invento, porque francamente es un concepto tan pesado, estar esperando que aparezca un invento, y tengo de fondo todo el tiempo la frase de Eric, tu nombre es aún. No sé si la tienen presente. Cuando Eric dice, tu nombre no es Danza con Lobos, tu nombre no es El Soplo, tu nombre es aún. O sea, un nombre por llegar. Y quería remarcar eso porque hay una diferencia enorme entre la espera del invento, de lo nuevo, y la idea del reordenamiento que produce eso de todos somos bricoler, ¿no? Un ordenamiento nuevo, no un invento, que es totalmente distinto que la espera del significante nuevo, que sería como volver a restituir, pienso yo, cierto lugar del padre. Y Elsa hizo referencia a la noción de narrador, y es un texto a mí, me remite al narrador de Benjamin, ¿no? Es un texto que me encanta para pensar que queda invertida la función, ¿no? Que lo que nombra es la obra, la obra nombra al autor, viene después. Y ahí hay un salto enorme entre la pesquisa de cómo se la arregló uno con el padre, que en relación a esto último que decían de las nuevas parentalidades, digo, una cuestión es la función paterna que uno ocupa y otra cuestión es cómo se la arregló uno con el padre. Pero digo, Sí, claro. si uno marcara esa diferencia entre el invento, ¿no? Llegó el final del análisis y ahora el invento, realmente volveríamos a cero. Habría una solución para el problema. Ahora, pensado desde el lugar de Benjamin, pensado desde el lugar de la crítica literaria, la obra es padre de Borges. Me parece que es una solución que es más sencilla, no gira en círculo. ¿Y cómo se nombra Borges? Bueno, está la obra, ese es Borges. ¿Cómo se nombra Cortázar? Rayuela se llama Cortázar. Tiene muchos nombres. Entonces, quería subrayar eso porque me pareció muy interesante, Elsa, lo de pasarle por encima esa idea del invento. Bueno, eso quería, y les agradecía la participación. Gracias, Pero bueno, Charlie. vi lo del Facebook, vi Lux y entré. Me pareció un invento genial esto. Así que... Hay una intervención de Juan Cid, le damos, y estaba Cristian, perdón, pero aviso, le doy micrófono a Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenísimo los trabajos, me gustaron mucho. Y me quedé pensando en el comentario de Alejandra de recién sobre la relación entre el padre y una mujer. Y quizás una manera de salirse de ese atolladero, de que involucraría realmente ser una mujer, que en ese seminario, unos renglones después, define a la mujer como síntoma. Y es todo un paso, digamos, de decir, bueno, el padre como una función vacía del nombre del padre, donde podía estar en la cultura incluso, a una función que se soporta a través del arreglo de cada padre con sus síntomas y a su vez lo que posibilita el hecho de que, bueno, realmente cada uno tenga que arreglárselas con lo sintomático. Por eso creo que ahí define al padre como un modelo de la función de excepción. Es una... Lorán lo dice muy bien cuando dice, bueno, la función requiere cada vez realizarse, no es ya una función Claro. vacía. Sí. Entonces quizás en ese punto me había quedado pensando en eso. Sí, sí. Sí. Bien, Sí, por eso, perdón, me parece que es crucial, por eso, digo, tomé el pasaje al padre como síntoma, me parece que engancha con esa clase esa definición, ¿no? Por lo menos en la elaboración del padre. Perdón, Cristian iba... Sí. Ya no me acuerdo mucho, creo que era en algo de lo que marcaba Pablo del título del seminario, que en realidad va a ser un trabajo de
arreglo con su voce, la directora. Digamos, el trabajo tanto el silencio materno, van a quedar un poco de costado en el punto que lo que va a quedar dicho es que era su silencio. En el punto. Y la posición que cambia es esa, justamente. Claro, exactamente. Sí, sí. Exactamente. Hay dos intervenciones más, de Blanca Sánchez y Fabián Fanwax. Empezamos con Blanca. Ahí, ¿No querés Blanca, darle primero a Fabián? como Que quieras. es la visita. Dale primero a Fabián, que es la visita. Ahí está, Fabián, te escuchamos. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Contento de estar aquí de vuelta con ustedes. Quería agradecer los dos trabajos a los dos participantes, porque me parece que lo que los dos trabajos pusieron de manifiesto es el límite al cual cada uno de estos artistas llega justamente al punto, podríamos decir, de intentar inventar algo más allá justamente de lo que tiene que ver con lo que para cada uno era la versión del padre. Y me parece que en ese límite es un poco lo que planteaba Mónica, me parece, con inventarse un padre. Justamente lo que aparece, me parece, es algo que nos permite esclarecer este enriedo, un poco este embrollo de inventarse un padre. Porque me parece que Lacan, por ejemplo, estaba pensando mientras escuchaba la discusión, hay una vía en Lacan que va del lado, podríamos decir rápidamente, del nombre del padre a reducir el nombre del padre a una nominación, a la nominación, que es lo que hace primero en la nota sobre un niño, cuando dice es la encarnación del deseo en una ley, y a partir de ahí reduce completamente la cuestión del padre para luego pasar a hablar en RSI justamente del nombre, de la nominación, y desarrolla en RSI toda una teoría de la nominación que ya prescinde del padre, ya deja caer el padre. Y en esta teorización de la nominación, hay toda una teoría de la nominación en RSI, que como seguramente recuerdan, porque lo han leído el seminario, en la última clase plantea 3 tipos de nominaciones distintas, una nominación simbólica, una nominación imaginaria y una nominación real, y se pregunta cuál sería, compara con inhibición, síntoma y angustia cada una de estas 3 nominaciones, y se pregunta cuál sería la nominación que permitiría anudar estos 3 registros. Y esa es la última clase de RSI. Y luego sigue al año siguiente justamente con el síntoma. Y el síntoma es lo que viene a responder a esta pregunta que plantea. Entonces me parece que Lacan hace bascular la invención justamente del lado de la invención, del síntoma, y deja la cuestión del padre articulada a el nombre del padre, tal como lo había introducido al principio, e introduciendo esta cuestión en el RSI que es completamente, podríamos decir, subversiva en algún punto, en cuanto a lo que él mismo dijo respecto del padre, con el hecho de que un padre no tiene derecho al respeto y al amor que si está perversamente orientado, donde la nota, donde el acento, cae sobre un padre. Quiere decir que en realidad lo que hace, me parece a mí, pero lo planteo para que lo discutamos, es hacer caer el acento sobre un padre, sobre la definición del padre, pero del padre definido como su plus de goce, es decir, del padre definido como hacer de su mujer, dice, un objeto pequeño. Evidentemente la cuestión queda abierta respecto de las nuevas paternidades, podríamos decir, de las nuevas sexualidades, como se plantea la pregunta hace un rato, de cómo definir justamente al padre como ese que hace de un objeto pequeño a justamente su plus de goce. Pero entonces el padre queda ahí articulado a su plus de goce, y este padre articulado a su plus de goce ya está separado del nombre del padre, me parece. Ya no es el padre. No, Es lo real, está definido por su real, por lo real del padre, por su plus de gozar. Hasta el punto que cuando va a Estados Unidos y hace unas conferencias en Estados Unidos, no recuerdo exactamente en cuál, creo que es en Yale, donde dice, no es lo mismo, de una manera muy particular, lo dice Lacan, que casi podría sonar, si uno lo lee mal, creo yo,
como psicológica. Dice, no es lo mismo haber tenido un padre u otro padre. Digo esto por los dos trabajos que presentaron esta noche. Quiero decir, no es lo mismo haber sido el hijo de tal hombre, de tal padre o de tal otro hombre. Quiero decir, lleva a Lacan a una cuestión, podríamos decir, parecería volver a una cuestión biográfica en algún punto, en el sujeto, cuando en realidad creo que lo que está apuntando es más bien justamente a este punto real del padre, que es su goce. Y no es lo mismo haber sido el padre, ser hijo de un padre gozador, podríamos decir, o de un padre que hacía de alguna manera, como me parece que es un poco el padre de la novela, Padre, de la primera novela, que es un padre justamente que ponía, digamos, de manifiesto su plus de gozar demasiado, digamos, en adelante, que haber sido un padre, digamos, más borrado, más tachado. Entonces Lacan, en ese punto, me parece, ahí donde justamente separa al padre de la invención, y la invención va por el lado del síntoma, y la invención va por el lado del saber hacer, digamos, lo que deja caer la cuestión del padre, justamente, el padre queda reducido a su plus de gozar, queda reducido justamente a su real. Y ahí queda, digamos, el padre, la cuestión del padre. Ahora, ciertamente, y esto me parece que es muy importante para la cuestión de inventarse un padre, como lo decía Mónica, no es lo mismo justamente el padre anudando, podríamos decir, los tres registros, o el padre como nombre del padre, el padre simbólico, tal como Lacan lo desarrolla en toda la primera parte de su enseñanza, con este padre definido por su real, porque para poder definir, además, para poder situar el real del padre, el sujeto tiene que deshacerse en el análisis, y creo que me parece que es esto lo que Mónica evocaba diciendo, se inventa un padre, digamos, y a partir de ahí el análisis puede operar, porque si no, digamos, el analizante, el neurótico, queda pegado, podríamos decir, al goce del padre, y no hay manera, de alguna manera, de separar lo real del padre, el goce del padre, de qué anudamiento representó el padre en la estructura del sujeto, que es de eso lo que, con lo que vamos a trabajar en el análisis, digamos. Entonces no es lo mismo aquello que justamente ese punto que se despeja, podríamos decir, una vez situado, podríamos decir, el padre de la ficción, el padre del nombre del padre, con el punto de real del padre que tiene que ver con su goce. Lo que es un término bastante nuevo en Lacan, es realmente el padre definido en la última enseñanza de Lacan por su goce, que es algo inédito en Lacan. Sí, sí, sí. Yo tenía muchas pinceladas, como diría Elsa. Un poco venía también en la línea de lo que estaba tomando Fabián. Pensaba primero en el tema del invento. Es verdad que quizás es muy grandilocuente hablar de el invento con mayúscula, pero yo creo que sí, que hay inventos, hay invenciones en los análisis. En algún texto que estábamos trabajando en otro espacio, hablaba Miller de la invención, el invento en la psicosis, la invención en la psicosis, y lo que él dice es que se inventa con lo que hay, ¿no? La diferencia entre la creación, que es ex nihilo y viene de la nada, con el invento es que se inventa con lo que hay. Entonces me parece que en la línea de tomar esto de inventarse un padre, se inventa con esas versiones, que son lo que hay. Y después se hace un invento pequeño que sea, humilde, sencillo, pero no deja de ser un invento a mi gusto. Tal vez me parece que lo que hay que hacer caer es la idea de el invento con mayúscula, y pensar en las invenciones singulares de cada uno. Tenía muchas otras pinceladas que no voy a tomar, pero sí me gustaría volver a lo del silencio de la mamá de la directora, como ha sido nombrada aquí. Porque es cierto que puede parecer un poco cobarde el silencio, pero también es verdad que quizás era conveniente guardar silencio porque fue lo que le salvó la vida a ambas, quizás, ¿no? Habría que pensar, yo relativizaría un poco eso, porque si no hubiese habido ese silencio, quizás ella no podría estar hoy contando lo que contó. Así que sería un poco, habría que pensar, ¿no? Bueno, eso solo, no más. Bien, hay varias intervenciones, Silvia Bermúdez, Hernán y creo que Pablo. Vamos en ese orden, vamos a intervenir todos. A ver, Silvia, te escuchamos. Ahí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto que recién hoy me pude integrar al seminario. Quería excelente los dos trabajos y pensaba, escuchándolo a Fabián y a otros de los colegas, que uno podría pensar esto de ir más allá del padre a condición de servirse de él.
creo que no sé en cuál de los seminarios también Lacan dice del padre del nombre del padre al padre del nombre, ¿no? Que me parece que es la línea del padre del Edipo a ese padre real. Y un detalle en relación a la invención. Invención viene de un término que se llama, el del término es dispositio. Me lo reforzó más lo que dijo recién Blanca. Dispositio quiere decir disponer de otra manera de lo que ya hay. ¿Sí? Al menos para mí fue en un momento de mi tramo de mi formación que me iluminó para permitir ver estas cuestiones, ¿no? Que a veces son tan complejas, pero que es interesante el término invención, que viene de inventatio, dispositio, que es un término del medioevo, ¿sí? No, simplemente este comentario, y gracias a todos. Perdón, yo me faltó decir en medio de la vertiginosidad de las intervenciones que agradecía mucho los trabajos y que me parecieron excelentes los tres, así que dieron lugar a toda esta discusión, así que bueno, lo han valido mucho. Bien. Bueno, Hernán, te escuchamos. A ver si puedo... Quedó enmudecido. A ver, ahí Hernán. No se escucha. Silenciarme, ahí estamos. Ahí. Porque estamos cruzándonos con él. Primero agradecer, porque los trabajos me resultaron sumamente interesantes, como así también me han provocado algunas preguntas las intervenciones. Y recién, en la intervención de Fabián, cuando habla del límite, me hizo resonar algo de lo que dijo Alejandra, ¿no? Cuando plantea la cuestión de la posibilidad de ofrecer un lazo particular, un modo particular de lazo al goce, y sobre todo porque resona también con algo de lo que trajo Ludmila, ¿no? De un silencio a otro. Y la intervención de recién de Silvia también, de alguna manera, con esto de disponer de otra manera de lo que hay. Y vuelvo a la intervención de Ale, cuando dice que entre el problema y la solución hay un salto. Porque Fabián habló del límite, y el límite no se llega, más que por un salto. Bueno, esa es la pincelada que se me ocurrió en relación a los trabajos. Vuelvo a repetir, me encantó haber podido participar a través de este medio en esta reunión. Gracias. Gracias, Hernán. Tengo el micrófono abierto. Quizá ahora la mesa quiera cerrar o Mónica quiera agregar algo. Hay una pregunta de un tal Guido Bernet. Me parece que el invento es cuando no hay ficción edípica y entonces se inventa un cuarto nudo que no suple, que no es metáfora, en ocasiones es una suplencia, esa forclusión del padre cumpliendo esa función de cuarto o de suplencia. Más allá de la disquisición entre las estructuras, me parece que Fabián explicó bien a qué lugar del padre arriba Lacan al final y cómo lo que buscamos en el psicoanálisis, en ese más allá, es ese saber hacer del síntoma, cada uno con su síntoma, su síntoma. Ahí aparece todo un problema, porque me parece que finalmente el tema que quedó clivado entre los trabajos y el seminario es el tema de la invención. Me parece que hay toda una cuestión en donde nos embrollamos y el gran invento por venir, que me parece que no se trata de eso, el invento, no hay el invento, sino inventos singulares, unos por uno, y la cuestión de que todo sujeto se ha inventado su sexo, su sexuación, y se ha inventado al padre en algún sentido. Porque no hay el padre, ni la manera de sexuarse para el ser hablante. Entonces ahí estamos en ese dilema entre lo que llamábamos el año pasado las primeras marcas,
y el saber hacer con el síntoma o con el síntoma del final. Me parece que lo que hay allí, digamos, del nombre del padre al padre del nombre o de la nominación, y de el padre a su más allá de un padre causado por un goce particular, de ese padre no solo barrado, como decía Fabián, real en el sentido de que tiene un goce, ha tenido un goce y sobre el que el sujeto ha tenido que ir limpiando versiones para finalmente hacer, uno podría decir, un pequeño invento, pero que no es sin lo que había, como decía Blanca. Entonces, la cuestión es si sabe hacer con su pequeño invento sobre el padre, sobre la situación y cómo sabe hacer. La cuestión de si es un gran invento y al final o si retoma cuestiones de suposición suposición de sujeto en tanto tal, como diría Lacan, me parece que son disquisiciones que no sirven, digamos. La cuestión es cómo se define al padre al final y qué se ha podido saber hacer con eso. Un tanto que invento, porque con lo que hay ha hecho su versión de otras versiones, o la versión del otro, la del fantasma, la de la historia, la del Edipo, etc. Bueno, no sé si la mesa y Mónica quieren agregar algo. No, a mí me parece que realmente sería una discusión muy interesante. Y con respecto a eso de la palabra grandilocuente, yo no le doy esa intensidad cuando hablo de inventar. Quizás sí la separo de lo que es la creación es nihilo. Y sí creo que es un largo y trabajoso camino inventar qué hacer con eso, ¿no? Y que, por lo tanto, como es un largo y trabajoso camino, me parece que por ahí merecería el nombre del invento singular que cada uno se hizo, no en el sentido de los grandes inventos, Elsa, que veo que levanta la mano. ¿Decías algo? Santiago. Okay. Leonor quiere hacer una pregunta, ¿tenemos un poquito de tiempo? Quiero decir algo y no tenía audio. Dale. ¿Ahora sí? Sí. No, me encantó todo lo que surgió con esto, que yo había quedado ahí, como les dije, entre invención, creación, solución. Bueno, no pude avanzar mucho, pero bueno, me encantó y me quedo de todo lo que dijeron, que me aportó muchísimo. La definición que trajo Silvia Bermúdez me esclareció y me sirve. Disponer de otra manera de lo que ya hay, que Blanca también lo dijiste parecido, se trata de hacer con lo que hay, dijiste Blanca, y bueno, ahí sí el término invención no me suena tan grandilocuente, me suena más terrenal, por decirlo de algún modo. Así que gracias a todos por la interlocución, un gustazo. Sí, lo mismo, no tengo nada más para agregar. No, muchas gracias. Acá también, muchas gracias. Bueno, Gracias. nos vemos entonces el 1 de junio a la misma hora. Gracias a los presentadores y comentadoras. Hasta la Y en el próxima. mismo lugar habría que decir. En el mismo lugar, sí, seguramente. Seguramente.